En este video se explica el ejercicio de evaluación, con lo cual se cierran las actividades con el programa GKHMS, y en el cual se podrán evaluar el análisis de los cambios generados por un embalse como medida de control para un sistema hidrológico. Específicamente, el ejercicio de evaluación tendrá como objetivo utilizar la capacidad del modelo GKHMS para evaluar los efectos de una medida de control propuesta. En este caso será una presa de almacenamiento, y que tendrá como objetivo mitigar los efectos de los cambios de uso de suelo que se presentaron en la actividad 4. Entonces, para esta actividad, pues tendremos como antecedente el modelo construido en la actividad 4. En ese modelo se generaron unos cambios de uso de suelo en algunas de las subcuencas del sistema hidrológico. Específicamente, cuando se presentó el escenario 1, en este escenario se tenía una degradación de la capacidad de infiltración de la cuenca, lo cual generó como respuesta pues una mayor cantidad de escurrimiento superficial. Si asumimos que en el sitio aguas abajo de la salida del sistema hidrológico se tiene una ciudad, la cual ha comenzado a experimentar problemas de inundación, esta actividad tendrá por objetivo poder implementar una presa como una medida de mitigación a esos problemas de inundación. Lo que buscará la presa pues es poder mitigar el caudal máximo que sale del sistema hidrológico. Este es el esquema que tenemos del sistema hidrológico, son 4 subcuencas, y trabajaremos con los datos a partir del escenario 1. Estos son los escenarios. El escenario 1, donde se habían propuesto los cambios de uso de suelo. Y bueno, abordando específicamente lo que atañe a la parte de la actividad, pues vamos a asumir lo siguiente. Tenemos una instancia encargada de la vigilancia de la cuenca, que en este caso sería la Conagua, que le ha indicado a una empresa que debe mitigar el impacto producido por el incremento del escurrimiento generado por el desarrollo en la cuenca. Uno de los asociados de la empresa ha propuesto realizar esto mediante la construcción de una presa a la salida del sistema hidrológico y aprovechar, además, ese volumen almacenado para abastecer una zona de riego, creando con esto un vaso de retención. La estructura propuesta tiene un diseño inicial, un anteproyecto, y consiste en una presa de materiales sueltos. El NAMO, de acuerdo con el diseño de la presa, se deberá encontrar en la elevación 124 metros sobre el nivel del mar. La presa también contará con un conducto bajo de salida libre, una obra de toma, que se encuentra en la elevación 118 metros sobre el nivel del mar. La empresa proporciona la relación almacenamiento-elevación, la cual se tiene en la tabla 1, que es esta que se muestra aquí. Podemos ver la elevación y el volumen en miles de metros cúbicos. Después tenemos que se tiene como información adicional que dentro de esta propuesta inicial, el coeficiente de descarga para el vertedor será de 2.5. También tenemos que se propone una longitud inicial de 100 metros. Y también tenemos que el vertedor será de cresta libre y no estará controlado, es decir, no contará con compuertas. Imaginamos ahora que la empresa X subcontrata para realizar el análisis y requiere contestar a los siguientes requerimientos que le marca la Conagua a partir de la revisión de su proyecto inicial. La propuesta inicial de la presa es que el vertedor tenga una longitud de 100 metros y el NAMO se encuentra en elevación 124 metros sobre el nivel del mar. Si recuerdan de los cursos o de la parte de presas, en una presa controlada, una presa que no tiene una compuerta, el NAMO coincide con la elevación del vertedor. Si los resultados de la modelación hidráulica han demostrado que si el caudal que genera inundación es el correspondiente a una magnitud de 140 metros cúbicos por segundo,
se debe revisar si se cumple con los requerimientos de que el caudal de salida no genere problemas de inundación con esta propuesta inicial. Entonces debemos generar una simulación que evalúe esta propuesta inicial y poder examinar los resultados y comprobar si se cumple o no con los requerimientos de CONAUA. La segunda es qué longitud debe tener el vertedor para que el caudal máximo de salida de la presa sea inferior a 140 metros cúbicos por segundo y se eviten los problemas de inundación. ¿Cuál sería, con esta respuesta, cuál sería la elevación del NAME con esta propuesta de solución? La tercera sería, ¿qué solución se puede proponer si se requiere que el NAME, el nivel de aguas máximas extraordinarias, sea inferior a la cota 124.5 metros sobre el nivel del mar? Aquí tenemos como información que el vertedor no puede tener una longitud mayor de 60 metros por condiciones topográficas y no debe importar que el caudal máximo de salida exceda los 140 metros cúbicos por segundo. La cuarta respuesta que debemos de dar al proyecto es ¿qué solución se puede proponer si se requiere que el NAME sea inferior a 124 metros sobre el nivel del mar? Asumiendo que el caudal máximo de salida no debe ser superior a 168 metros cúbicos por segundo, el caudal pico. Y finalmente, el último es evaluar otro anteproyecto. ¿Cuál es el efecto del caudal pico del hidrograma de salida del sistema hidrológico si la propuesta inicial de diseño de la presa se coloca en la unión 2? Esto es, a la salida de la subcuenca 3. ¿Qué pasaría a la salida del sistema hidrológico con el caudal pico? Y bueno, ustedes tendrán que contestar a estas cuestiones que nos haría una empresa en caso de subcontratarnos para un proyecto. Y ustedes presentarán un documento en PDF y en la plataforma para que puedan contestar estas preguntas y algunos esquemas de las modelaciones con los resultados, ¿no?, que hagan. Los resultados los pueden agarrar como print pantalla de lo que vayan modelando o pueden extraer los resultados y graficarlos en Excel. Eso como ustedes les haga más fácil la presentación. Entonces, ahora lo que les mostraré es cómo montar una presa y qué parámetros se deben de incorporar y dónde se deben de incorporar los parámetros en GKHMS. Para eso nos vamos a mover al modelo y vamos a hacer los cambios respectivos. Prácticamente lo que yo les ayudaré es la primera parte, que es montar el modelo para considerar la propuesta inicial. Ya ustedes jugarán con mover los límites, los niveles del NAMO, las longitudes del vertedor, el número de vertedores, para poder encontrar las soluciones a las demás peticiones de la CONAUA. Este es el modelo que teníamos de la actividad 4, en el cual habíamos evaluado para el sistema hidrológico de este río, del río Gallinas, San Luis Potosí, los cambios de uso de suelo. Entonces, lo que tenemos ahora es el problema de que debemos evaluar la factibilidad de un proyecto de una presa. Aquí tenemos la salida del sistema hidrológico y lo que estamos asumiendo en este ejercicio es que aguas abajo se encuentra una localidad y pues por efecto del incremento en el volumen de escurrimiento se han empezado a presentar problemas por inundación. Y la propuesta es que se construya en este sitio una presa. Entonces, les voy a mostrar el proceso para poder instalar aquí con los elementos de GKHMS una presa y los parámetros donde los podemos incorporar. Como primer paso, vamos a hacer la desconexión de cada uno de los elementos a esta unión que tenía por nombre salida. Entonces, desconectaremos la subcuenca 4, desconectaremos el tramo de río y desconectaremos el otro tramo de río que venía de la unión 2. Y entonces la salida quedará sola. Bueno, entonces desconecta. Conexión. Sin conexión, le doy guardar. Y aquí debe de quedar solo. Ok.
Aquí queda solo este elemento. Voy a proceder a borrarlo. Lo confirmo. Y entonces ya no tenemos en ese momento este elemento más en el sistema. Ahora vamos a incorporar la presa. Para poder representar el efecto de una presa, vamos a utilizar este elemento, que se llama elemento de creación de reservorios o de embalses. Voy a dar clic, me coloco en el sitio en el que lo requiero, es aquí, y le colocaré presa proyecto. Le doy crear, y en este momento ya está instalada la presa. Voy a conectar ahora cada uno de los elementos a la presa. Selecciono su cuenca 4. Aquí puedo observar en el explorador de datos de su cuenca 4 que no tengo conexión. Aguas abajo, entonces voy a seleccionar aquí presa proyecto. Y entonces lo conecta a la presa. Hago lo mismo con el tramo de río. Voy a seleccionar aguas abajo, presa proyecto. Voy a guardar y ya está conectado. Y finalmente este tramo de río que viene del 1 en 2 y aguas abajo conecto con presa proyecto. Voy a guardar. Reviso que está conectado a los 3 elementos y puedo comprobar que sí está conectado. Muy bien, ya que está conectado, lo único que tenemos que proceder es poder revisar las características que me solicitan en la presa. Selecciono el elemento de presa y entonces podemos ver que hay varios elementos que me aparecen aquí en la parte de el explorador. Una vez que tenemos ya montado el elemento de presa, podemos revisar la información que nos va a solicitar. En este caso, seleccionando el elemento presa, podemos ver en el explorador que nos pide un método para hacer el funcionamiento, el tránsito de la presa, nos pide un método para evaluar el almacenamiento, nos pide una función de almacenamiento descarga y nos pide también una condición inicial. Para empezar, como método, vamos a utilizar el método de estructura de salida. Seleccionamos aquí, le decimos que sí lo cambie, si nos aparece ese por default. Y en este momento van a cambiar totalmente las características de esta parte. Nos va a pedir una función almacenamiento, elevación, área, porque el método que tiene aquí dado de alta para almacenamiento. Sin embargo, la información con la que nosotros contamos de la empresa es elevación, volumen almacenado, es decir, saber a diferentes elevaciones qué volumen almacenado tenemos. Como es esto lo que conocemos, no conocemos el área, pues vamos a buscar la forma de poder evaluarlo con esto. Entonces vamos a cambiar aquí el método de almacenamiento y elegiremos elevación almacenamiento. Le damos guardar y aquí le vamos a dar de alta la curva. Después nos dice qué condición inicial queremos dar. La condición inicial será en donde tenemos el NAM, que sería a la misma cota que está la cresta del vertedero. Después nos va a decir, y aquí le vamos a colocar que va a ser una elevación. La condición inicial sería una elevación. Y aquí anotamos, pues, la elevación que tenemos proporcionada. Es la 124 metros sobre el nivel del mar. Entonces aquí anotaremos la elevación de la cresta del vertedor que coincide con el NAMO y que será la condición inicial. ¿Esto qué es?
que haremos el tránsito de la avenida en la presa, asumiendo que la presa está llena. Y es la condición más crítica. Muy bien, entonces dejamos esta como condición inicial. Después nos pide elementos de salida, vertedores, bombas, elementos por encima de la presa. Entonces vamos a colocar solamente vertedores. Entonces lo colocaremos aquí en los vertedores y le colocaremos para responder a la primera pregunta, que es evaluar la condición, la propuesta inicial de diseño de la presa, que tiene solamente un vertedor. Le damos guardar. Y aquí tenemos la información. Ahora, lo que veremos es que para poder dar de alta nosotros la información de las curvas, necesitamos previamente incorporarlas a GKHMS, donde realizamos el dar de alta información de curvas pareadas. Para eso tenemos que ir al menú de componentes y donde aparece manejo de datos pareados. Y si ven, aquí nos aparecen varias opciones. Función almacenamiento descarga, función elevación almacenamiento, función elevación área, función elevación descarga, curvas de un hidrogramo unitario, porcentaje de curvas, secciones transversales, y bueno, aparecen varias opciones más. Aquí lo que vamos a seleccionar es curva elevación almacenamiento, que es la que nosotros tenemos. Y entonces le daremos nuevo. Le colocaremos aquí elevación, volumen. Ese será el nombre de nuestros datos. Le damos nuevo, le damos cerrar, y en ese momento va a aparecer de este lado una nueva carpeta que se llama datos pareados. Si abrimos la carpeta, aparece elevación almacenamiento, función elevación almacenamiento, seleccionamos la carpeta, y aquí nos aparece la opción para incorporar los datos. Selecciono elevación volumen, y aquí me dice datos de entrada de forma manual, unidades, metros y miles de metros cúbicos, que es como de hecho tenemos la información: elevación en metros, volumen en miles de metros cúbicos. Entonces agarramos la tabla, le damos copiar y los pegamos aquí. Le damos guardar y ya está dada de alta la curva. Vamos a observar su comportamiento y esta sería nuestra curva elevación almacenamiento. Si recuerdan, lo único que estamos viendo con esta curva no es más que el comportamiento de cómo se almacena el volumen con la elevación en la presa. Aquí teníamos el vaso del almacenamiento, este sería el dique de la presa, y lo que estamos viendo es para diferentes elevaciones cuánto es el volumen almacenado. ¿Por qué no incorporamos el área? Porque no tenemos información de a esta elevación, para esta presa, que está en este sitio de la cuenca, cuánto es el área de inundación. Si tuviéramos este dato, podríamos meter la función elevación área. Pero en este caso lo que conocemos es la elevación volumen. Bueno, vamos a dar de alta la curva. Vamos nuevamente al elemento presa. Y si ven, aquí ya se nos activó en la función el poder desplegar, porque ya aparecen unos datos pareados. Entonces seleccionamos elevación volumen. Vamos a guardar y ya tenemos activada la información. Después aquí tenemos el método para el cálculo en los pasos de tiempo. No vamos a considerar rompimiento de la presa, ni vamos a considerar evaporación. Aquí podemos seleccionar una simulación por intervalos o una adaptación automática. Vamos a dejar la adaptación automática por default para que haga la evaluación. Y ya podemos dar guardar.
Una vez montado el modelo, aquí no tenemos que dar la información, a menos que tuviéramos información observada. Pero como no tenemos información observada, es un proyecto que está en prueba. Vamos a ver qué resultados nos proporciona. Vamos entonces a seleccionar en Compute la simulación. Seleccionamos. O podemos generar una nueva simulación. Eso lo podemos hacer para responder a la primera opción. Vamos aquí en Compute. Generación de simulaciones. Le damos una nueva. Esta va a ser sistema con presa. Sistema presa. Voy a llamar inicial para que veamos qué es la propuesta inicial. Voy siguiente, siguiente, siguiente. Será el mismo modelo de cuenca, el mismo modelo meteorológico y el mismo control de especificaciones. Le damos finalizar y cerrar. Entonces voy a Compute, selecciono la simulación que quiero lanzar, lanzo la y me aparece aquí un error. ¿A qué se refiere el error? Que no se ha dado la información en los vertedores. Entonces vamos a buscar el elemento de vertedor. ¿Dónde está el elemento de vertedor? Bueno, si yo selecciono la presa, si ven, yo solamente observaba esto. Pero si yo despliego este elemento de presa, abajo aparece la carpeta con los vertedores. Lo selecciono, lo despliego, y aquí puedo observar la información que voy a requerir del vertedor, que es la que nos hacía falta, ¿no? Es la información que estaba faltando. Y lo que me va a pedir es a qué elevación va a estar la cresta del vertedor. Pues es la misma que el NAMO. Es un vertedor sin control de descarga libre. ¿Qué longitud va a tener el vertedor? 100 metros. Como es una presa de materiales sueltos, el vertedor no puede estar sobre la cresta, sino que va a estar en alguna de las laterales de la presa. Puede ser a la derecha o a la izquierda, depende cuál es la mejor opción, cuál es la zona del cañón que está más, que tiene una geología más resistente. Y finalmente el coeficiente de descarga, aquí lo colocaremos 2.5 y damos guardar. Con puertas no es un vertedor controlado, por lo que no colocaremos aquí con puertas. Dirección, ¿es un vertedor auxiliar o es el principal? Es el principal. No veremos ahorita el poder colocar un auxiliar. Y este lo dejamos lo que está por default. Entonces aquí ya tenemos toda la información que necesitamos. Bueno, respecto de los vertedores auxiliares, generalmente en empresas muy grandes se coloca un vertedor auxiliar a una elevación un poco más alta para que ayude en caso de que tenga algún problema el vertedor principal. Pero en este caso solamente trabajaremos con un vertedor principal. Vamos a guardar y vamos a volver a evaluar la simulación a ver si ya tiene toda la información que necesitaba el proyecto. Entonces lanzamos la simulación y ya terminó sin problemas de realizar los cálculos. Entonces, con esta información vamos a revisar los resultados generados. Le voy a mostrar qué tipos de resultados muestra. Me muevo a la carpeta de resultados. Aquí tengo ya sistema presa inicial. Y voy a seleccionar específicamente la presa para ver la información que me genera. Para empezar, aquí pueden ver ustedes el gráfico. Y les voy a mostrar lo que nos muestra. En el gráfico de arriba nos muestra en el eje principal vertical
El almacenamiento es el volumen de almacenamiento en miles de metros cúbicos. Y entonces lo que estamos viendo es la línea en color rojo. Es la que nos muestra el volumen de almacenamiento. Cómo se va comportando el volumen de almacenamiento en la presa. Después, en la línea en color verde, podemos ver la elevación del agua en la presa. Esta es la elevación del agua en la presa. Y en la parte inferior podemos observar en línea discontinua lo que sería el hidrograma que está entrando a la presa, el que viene de toda la parte de arriba del sistema hidrológico, que sería este que viene aquí. Todo este es el hidrograma que entra a la presa. Y en una línea continua vemos el hidrograma de salida de la presa. El hidrograma que sale de la presa es este. Y vemos que en las condiciones que está, pues tendríamos que contestar a la primera pregunta. Ver si en realidad cumple con los requerimientos que nos marca con agua de esta propuesta inicial. ¿Qué más resultados podemos revisar aquí en la presa? Aquí no sería difícil identificar cuál es el caudal pico de salida. ¿Qué nos interesa? Conocer cuál es el caudal pico de salida. Conocer cuál es la elevación máxima. La elevación máxima que alcanzaría la presa, ese sería el nivel de aguas máximas extraordinarias. En este caso, si este fuera ya el diseño final, yo podría decir que esta elevación que alcanzó aquí máxima, le identificaría el nivel de aguas máximas extraordinarias. Y este que está aquí sería el caudal pico del hidrograma de salida. Es un poco inferior al de entrada, ¿no? Se mitiga muy poco. Si ven, ahí está la diferencia entre uno y otro. Esta información es bastante relevante. Voy ahora a mostrarles otros resultados para que vean de la modelación. Y esta es la tabla con el resumen de resultados. El caudal pico de entrada del sistema sería de 176.3 metros cúbicos por segundo. El pico de la salida sería de 168.9 metros cúbicos por segundo. La elevación máxima que alcanzó, esta que les mostraba acá, fue de 124.8 metros. 124.8 metros. Lo cerró al decimal, pero en realidad creo que fue 24.77, algo así. Pero bueno, ahí lo cierra al decimal más próximo. Dejen borro las anotaciones. Y sí, sería 124.8 aproximadamente. Y aquí tenemos, ya los demás son los volúmenes. El volumen de entrada, aquí puedo ver los volúmenes en miles de metros cúbicos. Tengo el volumen de entrada, que sería de 8.491.9 miles de metros cúbicos. El volumen de salida, que sería de 8.269.8 miles de metros cúbicos. Y si recuerdan, pues la diferencia de estos volúmenes me permite obtener el volumen de superalmacenamiento. Con esto puedo calcular el volumen de superalmacenamiento. ¿Por qué? Porque cuando yo tengo un hidrograma de entrada y tengo el hidrograma de salida, pues la diferencia que quedaría aquí sería el volumen de superalmacenamiento o lo que alcanzaría a almacenar el embalse entre el nivel del NAM y el nivel del NAM. Es decir,
entre la cota 124 y 124.8 metros. Dejen, borro ahora esto, todos los dibujos, y bueno, este sería el resumen de los resultados. Otra cosa que puedo ver, pues son estos datos de graficados, pero en tabla. Aquí puedo ver lo que es el hidrograma de entrada, el volumen almacenado en la presa conforme va entrando este hidrograma, la elevación que va adquiriendo el agua en la presa y el caudal de salida de la presa. Este es el que nos puede generar las inundaciones, ¿no? Al final este es el que nos interesa, porque este que va a salir es el que puede generar las inundaciones aguas abajo, y este nivel es el que controla en qué cota va a quedar el llano. Y aquí vienen por separado los datos del hidrograma de salida, los datos del hidrograma de entrada, los datos del comportamiento del almacenamiento en la presa, los datos de la elevación del agua en la presa y los datos del caudal de salida por el vertedor. Así se va saliendo el agua por el vertedor. Bueno, estos son los resultados ya del sistema. Ya lo que toca a ustedes es revisar estos resultados más a fondo y poder dar respuestas a los requerimientos de la empresa, ¿no? Si esta presa con ese proyecto inicial que ellos tienen es suficiente, si no, hacer propuestas, cambiar ya sea el número de vertedores, la longitud del vertedor, de acuerdo con las especificaciones que toca, y al final es estar jugando con esas variables. También, si en algún momento es necesario, porque se tiene una limitante en el NAME, pues bajar el NAMO, proponer que el NAMO se baje. Si recuerdan, el NAMO sale de un cálculo para poder, de acuerdo a las demandas que se tienen, pero si no soy capaz de poder inundar hacia cierta área, pues disminuimos el NAMO, ¿no? ¿Por qué? ¿Qué puede pasar? Pues que yo puedo tener una limitante o la empresa puede tener una limitante en el área a inundar. Entonces, por más que yo quiera almacenar más volumen, pues posiblemente me puedan decir que el NAME no puede estar por encima de esta área de inundación. Si no puede estar por encima de esta cota, pues lo tengo que poner como límite. En ese caso, tengo que bajar el nivel del NAME, posiblemente. Y la última pregunta, pues está vinculada con el colocar la presa en este sitio. Quitarla de aquí y moverla aquí. Y ver cuáles son los efectos en el caudal pico, en qué magnitud se puede mitigar el caudal pico y la elevación y el volumen que se genera aquí, ¿no? Con respecto a si no hubiera presa. Y bueno, hasta aquí dejamos este video. Ya las dudas que les vayan resultando, pues me las van a ir haciendo a través del sistema de mensajes o con el correo electrónico.